faltan las fuerzas, pero su palabra llega y todo se reversa. Luz que levanta, fuego que inspira, mensaje del cielo que al alma respira. Esto es el poder de la palabra. Un podcast que te conecta con Dios, te renueva y te llena de fe. Porque cuando Él habla, algo cambia en tu interior. Escúchalo, compartilo y deja que su palabra te mueva. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Sean todos bienvenidos en este día, en lo que es un programa más de lo que es el poder de la palabra. Estamos acá junto a nuestro hermano Eduardo. Vamos a dar gracias a Dios, ¿no?, por este día que el Señor preparó, ¿no?, a lo que es un programa más, un día más, un sábado más. Para compartir su palabra, lo que Dios puso en nuestro corazón, que queremos compartirlo con cada uno de ustedes que están del otro lado, allí a través de YouTube, de Facebook, ¿no? Dar gracias a Dios también por nuestros padres espirituales, la profeta Viviana Aguirre y nuestro padre espiritual, el apóstol Fabián, ¿no? Que ellos son los que manejan el ministerio de Casa de Dios, que también tú puedes venir a conocer lo que es Casa de Dios. Te invitamos a través de este programa, ¿no?, que es el poder de la palabra. Hermano Eduardo. Así es, sean muy bienvenidos, los bendecimos desde aquí, muy contentos de volver, amén, al programa. Después de un buen tiempo, amén, sabemos que a través de este programa Dios también habla, amén. Sabemos que Dios tiene palabra y que Dios va a alcanzar corazones a través de las redes, amén, de YouTube, de Facebook, y de por donde sea que llegue este video, este programa, aquellos que nos van a ver los bendecimos, y como siempre decimos en los programas, nuestro único anhelo es bendecirte con la palabra, y que como un día el Señor nos alcanzó a nosotros con una palabra y nos sacó de la angustia, la tristeza de muchas veces estar encerrado en cosas que no podíamos salir, que así el Señor te alcance del otro lado y te ayude a salir, amén. Y sabemos que la palabra es viva y eficaz. Y solamente nosotros venimos a sembrar una semilla, una palabra con el hermano Diego, sabiendo que tiene poder la palabra, como dice el programa, el poder de la palabra, y que puede alcanzarte y que puede traerte libertad. Estamos muy contentos y los bendecimos allí donde usted está, sea lo que esté haciendo y nos está escuchando, los bendecimos, que Dios abra sus oídos para escuchar la palabra, amén. Amén, Eduardo, amén. Qué tremendo, ¿no? Porque después de un largo tiempo, decía usted, hermano, pero dice su palabra que todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer, de deshacer, ¿no? Y estamos a mitad de año y es un tiempo muy hermoso, ¿no?, que estamos viviendo. Es de mi parte, ¿no?, es un tiempo donde Dios quiere seguir haciendo cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en tu familia, amén, en tu hogar, en tus hijos, ¿no? Y sabemos que la palabra, como dice, el poder de la palabra tiene un peso. Amén. La palabra tiene un peso, ¿no? Y hoy queremos compartirte una palabra que Dios puso en nuestro corazón, una palabra que nos identifica, amén, una palabra que también lo vivimos en lo cotidiano, ¿no?, en todos los seres humanos, que siempre está ahí. Es una palabra
le hemos puesto por título El miedo tiene peso, Amén. entre signos de pregunta. Así es. Usted dirá del otro lado, ¿qué me querrá decir con esa palabra, no? Y nosotros decimos lo mismo, nos preguntábamos si el miedo tiene peso. Así es. Y muchas veces en el mundo espiritual tiene un peso. Así es. Y en nuestra vida cotidiana tiene un peso. Amén. Y de eso queremos hablarte en este hermoso día que el Señor nos regala, ¿no? Hermano Así es, Eduardo. sí, hermano Diego. El miedo tiene peso, amén. Creo que más que una pregunta, hoy vamos a hacer una afirmación de que el miedo tiene peso, amén. Amén, así es. Porque verdaderamente tiene peso y usted va a decir, ¿cómo tiene peso si el miedo no se lo puede pesar o no se lo puede tocar, no se lo puede ver? Con la palabra lo vamos a mostrar, amén, que hay una emoción que se llama miedo, que en el mundo espiritual tiene peso y te puede hundir. Yo anotaba, hermano Diego, mientras meditaba en esta palabra, y yo decía, el miedo puede hundir una empresa, el miedo puede hundir una familia, el miedo puede hundir un ministerio, el miedo puede hundir muchas cosas. Amén. Es así. Así es, hermano. El miedo te puede llevar a muchas cosas, como usted decía, hermano Eduardo, ¿no? Es una cortita la palabra, pero el miedo te puede hacer de salir del camino del Señor. Así es. Yo lo tomaba así, nos puede sacar ese miedo del camino del Señor. El miedo te puede sacar de tu ministerio, el miedo te puede hacer perder una familia, como decía usted, el miedo te puede hacer perder un trabajo, el miedo te puede llevar por caminos donde tal vez para ti está bien, pero va a llegar un momento que dirás tú, estás dolido, estás batallado, estás afligido, pero Dios en este día nos va a querer bendecir con una hermosa palabra que Amén. puso en nuestro corazón. Y vamos a ir rápidamente a ese versículo bíblico, ¿no? Gloria a Que Dios. nuestro hermano Eduardo va a hacer hincapié. Amén. Así es, hermano. Es tremendo la palabra y vamos a compartir versículos. Amén. Yo anotaba varios versículos. Hay uno central que quisiera compartirlo medio al final, amén, para reflexionar. Sí. Pero comenzar meditando en el libro de Números y anotaba que el miedo también te puede robar las promesas de Dios y hacer que no alcances aquellas cosas que Dios dijo que te iba a entregar en tus manos, la victoria. Promesa de Dios puedes perder a causa del miedo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33. La palabra enseña y dice que Dios había prometido una tierra, que era la tierra de Canaán. Y llegó el momento que el pueblo tenía que arrebatar la tierra, la promesa. Y cuando Moisés toma una determinación y le dice a 12 hombres, a 12 espías que vayan al lugar a reconocer la tierra, porque ellos querían saber qué había allá en aquella tierra que Dios le había prometido. Dice que Dios les dijo, es tierra que fluye leche y miel. Entonces fueron 12 espías y desde allí, de aquella tierra, vuelven los 12 y había 10 que miraron la tierra pero tuvieron miedo. Dice que esos 10 declaraban y decían, la tierra por la cual fuimos y miramos es tierra que traga a sus moradores. Allí están los gigantes, allí están los hijos de Anac y nosotros parecemos langosta delante de ellos. Y dice que el pueblo se entristeció mucho, amén. Eso habla el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33. El que me llamaba la atención a mí, hermano Diego, es el 14, versículo 6, es el que lo voy a leer. Dice la palabra, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros le comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Amén a la palabra. Qué tremendo, hermano Diego. Qué tremendo, porque Gloria a Dios. eso vendría a ser en el mundo espiritual, amado, ¿no? Porque muchas veces el Señor, las promesas del Señor nos da, nos habla a través de siervos, y muchas veces nosotros por desobedecer, como fue estos varones, Así desobedecieron y anduvieron cuánto tiempo en el desierto, ¿no? Y sabiendo, y después me imaginaba yo y decía entre mí, mire si nosotros nos hablarían antes
las cosas de Dios, pero nosotros por nuestra desobediencia hemos llegado en un tiempo a las cosas de Dios. Amén. Y yo creo que hemos andado por ese desierto, Así es. pero sabiendo que había esa promesa, y cada vez algún varón, algún siervo te ha hablado de tu vida cuando no llegabas a Cristo. Así es. Pero amén. que a veces nosotros nos convenía estar en el desierto y no estar detrás de esa promesa, ¿no? Amén, Qué así tremendo es la palabra Así es. que compartía nuestro hermano, ¿no? Porque hoy vemos la realidad, hoy vemos en este pueblo, ¿no? Y en la convivencia en el mundo se ve eso, porque mucho siempre digo que le da la espalda a Dios. Así es. Y le sigue dando, y le hablan, y muchas veces nosotros hemos estado de ese lado, le hemos seguido Amén. dando la espalda a Dios, pero hemos llegado en este tiempo hermoso, que cuando hemos llegado al Señor lo hemos convertido y le hemos aceptado como nuestro único Salvador. Amén. Y hemos pasado por esas aguas y seguimos en busca de esa promesa que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, Así es. para nuestros seres queridos, ¿no? Porque su palabra dice que tú y tu casa vamos a servir al Señor, Amén, ¿no? así es. Y debemos seguir en busca de esa promesa, en busca de que toda nuestra familia, que todos nuestros seres queridos algún día puedan llegar aquí a la casa del Señor y aceptar al Señor sabiendo que hay una salvación. Y es Amén. una salvación eterna que Así es. también está para nosotros y para ellos, ¿no? Hermano Amén. Eduardo. Así es, hermano Diego, así es. Meditaba, amén, mientras usted decía en lo cotidiano, en lo que vivimos día a día, podemos ver el miedo muchas veces en las personas. Cada vez que tenemos que tomar una decisión o hacer algo, siempre hay miedo. Amén. Miedo a qué va a pasar, miedo si es la decisión correcta que vamos a tomar. Siempre hay miedo, y el mundo está lleno de miedo. Dice la Biblia que en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Y las aflicciones vienen por el temor, el miedo que tenemos muchas veces. El miedo viene, como lo hablábamos con el hermano Diego antes de arrancar, por causa de estar desconectado de Dios. Dice la palabra que el primer hombre que dijo que tenía miedo era Adán, en el libro de Génesis. Y Adán hablaba con Dios. Adán estaba en el huerto y dice que Dios se paseaba en el huerto y hablaba y charlaba y tenía una relación íntima con Dios. Pero cuando él desobedece a Dios, dice que Dios se mueve en el huerto, se mueve en el jardín, y él se escondió. Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le dice, estoy escondido porque tengo miedo. Amén. Desconectarse de Dios trae miedo. El mundo no te va a dar confianza. Cristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Qué tremendo, Amén. qué tremendo, amén, la palabra, hermano Eduardo. Es tremendo lo que estamos compartiendo y habla en nuestras vidas, ¿no? Primeramente, porque este tema es primeramente para nosotros, porque nosotros hemos tenido miedo, ¿eh? Así es. Y si nosotros hemos tenido miedo, hay un gran varón que también tuvo miedo, que fue Jesús. Jesús también tuvo miedo. Usted me dirá, ¿por qué? Si es nuestro Salvador. Sí, tuvo miedo también. Así es. Y es tremendo, ¿no? Porque el miedo dice que trabaja como un receptor. Automáticamente el miedo, cuando, a un ejemplo puede ser cuando usted tiene que ir al médico. Yo creo que con solo decir que vamos al médico tenemos miedo. Con solo decir que nos digan te vamos a dar este remedio, ya tiene miedo, ya empieza a preguntarle al médico por qué es lo que me pasa, es grave lo que tengo. Reaccionamos tan rápido a esa palabra miedo o temor, reaccionamos muy rápido. Y imagínese si en lo cotidiano reaccionamos rápido, imagínese usted en lo espiritual. Así es. Porque en lo espiritual, ¿qué es lo primero que te saca? Porque dice que la palabra del Señor dice que el enemigo vino a destruirnos. Primero a destruir tu familia, tu casa, tu ministerio. Así es. Pero dijo el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Dice, y si Él está con nosotros no debemos tener miedo. Y si Él está con nosotros vamos a seguir afirmando. Si Él está con nosotros debemos proseguir. Y si Él está con nosotros debemos proseguir a esa meta. Así es, gloria a que Él Dios. tiene para cada uno de nosotros. Porque Él tiene cosas buenas para sus hijos, ¿no? Amén, así es. Y hoy en este día el Señor está hablando a través de la palabra a aquellos que nos miran, a aquellos que nos escuchan, que nos siguen.
lo que es el poder de la palabra. Dios es en su infinita misericordia, es tan bueno con sus hijos, con su pueblo, y yo creo que Él está diciendo, no temas, Diego. Amén, así es. No temas, Diego, porque muchas veces Gloria a Dios. temiste, y yo conozco tu corazón, dice. Así es, amén. Y yo me río porque antes de empezar estaba con temor, hermano. Yo por eso le decía, estamos por hablar de la palabra del miedo y estamos encarando al programa con miedo, pero Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros somos más que vencedores. Así es. Y vamos a tener victoria en este hermoso programa que el Señor nos regala. Así es, hermano, vamos a tener victoria. Qué tremendo, hay muchísimo para hablar y espero que Dios del otro lado hable a alguien, amén. Amén. De allí, si hay alguien que no conoce al Señor, tal vez tiene miedo, tal vez hay una enfermedad, tal vez hay un hijo que está en desobediencia, tal vez hay un matrimonio que se está rompiendo, pero sepa que Dios tiene la victoria y que a pesar de que el miedo tiene peso y de que el miedo te puede hundir, hay un Dios que, como decía el hermano Diego, te dice no temas. ¿Sabe cuántas promesas hay de parte de Dios? Y en muchas partes el Señor dice no temas, no temas, no temas. Y así como decía el hermano Diego, no temas, Diego, dice no temas, Eduardo, y no temas, poner tu nombre del otro lado, porque Él te va a sacar en victoria. Vamos a dar un ejemplo en Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor, depositen en Él toda ansiedad, dice, porque Él tiene cuidado de ustedes, dice. Qué palabra profunda, ¿no? Porque dice, depositen, dice. Todo en Él, en el Señor debemos depositar, porque muchas veces nos afligimos, muchas veces nos perturbamos, muchas veces hay aflicciones que llegan a nuestra vida y que nos nublan, ¿no? Pero Dios dice, depositen todo en mí, porque yo tengo cuidado de ustedes, dice el Señor. Así es. Qué tremendo, hermano Eduardo, ¿no? La palabra del Señor. Diego. Tremendo lo que el Señor nos habla a través de esta palabra. Y que debemos confiar en Él, amén, porque amén. Él tiene cuidado de nosotros, de todas las cosas, amén. Y a pesar de que muchas veces hay miedo, tenemos que creer en el Señor y seguir avanzando. Muchas cosas puede causar el miedo y hacernos perder, muchas cosas también. Anotaba yo, hermano Diego, una palabra en el libro de Mateo, de aquel varón que recibió un talento y que tuvo miedo de usarlo porque se atemorizó, amén. Amén. Y anotaba, por miedo entierras lo que Dios te dio, por miedo puedes perder lo que Dios te entregó en tus manos, sea un ministerio, sea un servicio en el área que Dios te puso. Aquel varón, aquel siervo recibió un talento, dice la palabra, uno recibió 2, el otro recibió 5, pero había uno que recibió solo un talento. Y ese varón dice que tuvo miedo, y cuando aquel señor volvió, le dijo, tuve miedo, por eso escondí el talento que me diste. Que el miedo no, como hijo de Dios, perder lo que Dios nos entregó. Amén. Amén. Sino que multiplicarlo, trabajarlo para que eso crezca. Anotaba otro punto, hermano Diego, y anotaba, el miedo te aleja de la fe y te acerca a la incredulidad. Amén. El libro de Marcos capítulo 4 versículos 40 habla de los discípulos en la barca, amén, aquella barca azotada, aquella barca que era golpeada por las olas, y dice que ellos tuvieron temor. Y Jesús le pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Amén. Y el miedo, hay un punto y dice, el miedo y la fe no pueden ir juntos. Cuando uno sube, el otro baja, amén. Amén. Cuando la fe sube, el miedo baja, y cuando el miedo sube, la fe baja. Qué tremendo, tremendo es lo que estamos compartiendo, la palabra del Señor, ¿no? De el miedo tiene peso, ¿no? Así es. Y lo estamos desglosando y ¿no? que le estamos dando a través de la palabra los fundamentos de que sí el miedo tiene peso, ¿no? Así es. Que sí el miedo tiene sus controversias en lo cotidiano y en lo espiritual, ¿no? Porque conocemos la historia de este varón, del rey David, ¿no? Que peleó con
con Goliat, con ese gigante, ¿no? Y cuántos gigantes se te levantan a veces a ti que no estás mirando. Cuántos gigantes, hace cuánto tiempo que viene enfrentando ese gigante, hace cuánto tiempo que viene trabajando, estudiándolo para ver cómo lo puede derribar ese gigante. Puede ser el gigante en tu matrimonio, el gigante allí en tu hogar, el gigante en tus hijos, en los problemas. Y vemos cada día que se presentan problemas y todos conocemos de los problemas que se nos afrontan, ¿no? Porque no crea que porque nosotros estemos aquí hablando de la palabra de Dios no tenemos problemas, no tenemos que nos desespera muchas veces muchas cosas, pero dice su palabra, confía en mí, dice, depositen en mí, decíamos anteriormente en su palabra, ¿no? Amén. Que yo tengo la solución, dice. Y hoy te dice a ti del otro lado que no estás mirando, yo tengo tu solución. Amén. No te desesperes, por más que se te levante ese gigante, yo estoy contigo, varón, mujer, que nos miras a través de la plataforma de YouTube, de Facebook. Amén. Debes de confiar, debes de seguir, de permanecer, sabiendo que hay uno que pelea por ti. Y que pelea por mí, que pelea por tu familia, que pelea por tus hijos, que pelea por tu finanza, que pelea por tu trabajo. Hoy vemos en lo cotidiano la falta de trabajo y está trayendo muchos problemas a muchas familias, ¿no? Mucha desesperación, mucha aflicción y vemos día a día el caminar, el andar, muchas enfermedades. Y yo decía, yo trabajo en un lugar donde veo todas esas cosas y Señor, por favor, ayúdalo, porque no sabemos en su corazón, en su interior, lo que ellos padecen, lo que ellos sienten. Pero uno que mira de aquí, del otro lado, usted sabe, porque tal vez pasó por ese problema. Y si usted pasó, debe de darle un ánimo, una palabra. Y dice que este varón, este rey David, se enfrentó a ese Goliat, que lo atormentaba día a día, mañana y tarde, los atormentaba con palabras, con gritos. Y muchas veces se nos presenta en la vida cotidiana esos problemas, esas batallas, que muchas veces no sabemos cómo resolverlas. Pero dice que este varón, dice que tomó esa decisión, y esa decisión la debes de tomar tú también, como este David, como este pequeño, que no creían en él, que no decían, ¿por qué este varón si no te va a matar, te va a cortar la cabeza? Y es tan grande ese Goliat que muchas veces se te presenta día a día a tu vida, a tu hogar. Pero hubo de la mano de ese varón que tuvo la confianza y se levantó y dijo, yo voy en el nombre de Jesús. Amén. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Gloria Tú te tienes que levantar en este tiempo en el nombre de Jesús, por más problemas, por más dificultad que tenga, debes de levantarte, porque hay ese Goliat frente tuyo, pero hoy puede ser ese día que lo puedas derribar, este Goliat, como lo hizo David, con solo una piedra y una gomera. Amén. Fue lo que lo derribó a ese Goliat. Y todos quedaron asombrados. Y muchas veces también se van a asombrar cuando tú salgas de ese problema, de esa situación. Y van a decir mucho, yo quiero lo que tiene Eduardo. Yo quiero lo que tiene Eduardo, cómo resolvió, cómo salió de ese problema. Cómo sigue su vida, cómo se sigue afirmando lo que tiene él. Yo quiero lo que tiene Diego, yo quiero lo que tiene Federico. Yo quiero lo que tiene el hermano Ezequiel, yo quiero lo que tenga el hermano Prunco, yo quiero lo que tenga el hermano Gustavo. Qué tremendo, porque Dios está hablando a mi vida. Porque en estos tiempos debemos levantarnos por nuestra familia como sacerdotes, como líderes. Aunque vengan esa batalla, aunque vengan esos problemas, tú eres su líder y va a venir ataque. Van a venir ataques, pero ¿sabe qué? Dice el Señor, confía en mí. Confía en mí porque mi mano de poder está contigo. Gloria a Dios. Hermano Eduardo, tremendo. Así, hermano Diego, qué tremendo. Hay muchísimo para hablar. Tendríamos toda la noche, amén. Pero me bendice y meditaba Jesús. Mientras usted hablaba. Había un pueblo entero, no sé cuántos eran, no sé el número, pero había un pueblo entero Jesús. Que estaba armado y había un rey que dice que era entre toda la gente. Pasaba, dice la gente del pueblo, pero mientras ellos escuchaban a Goliat, dice que estaban atemorizados, estaban con miedo. El único que apareció con un sentimiento diferente y con un ánimo diferente fue David, y no tenía temor en su corazón.
porque Dios lo había preparado y salió y enfrentó a Goliat, tuvo ese valor, amén. Podemos aquí hablar de la palabra del Señor. Dice el Señor que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aquí salió David y dijo, yo voy a ir porque Jehová está conmigo. Amén. Y se lo dijo a Goliat, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así fue como venció. Solo no podemos vencer nosotros. No sé qué situación está pasando del otro lado, sea enfermedad, sea problema familiar, económico, sea lo que sea que usted esté pasando, solo no va a poder. Sepa que con el Señor, con Jehová de los ejércitos y con Jesús y con el Espíritu Santo de su lado, usted va a salir más que vencedor. Amén. Amén. Dios. Qué tremendo, porque hay aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Es una palabra muy profunda y anhelo de este lugar que pueda llegar a tu corazón, que pueda hacer un efecto que te pueda levantar. Más allá de lo que estés pasando, que sigas, te animo a que sigas confiando, a que sigas creyendo que hay un Dios. Porque muchas veces te has preguntado o habrás dicho, hoy voy por última vez a la iglesia. Así es. Hoy voy por última vez, si el Señor no me habla, no voy más. Y tal vez el Señor en este día te puede hablar. El Señor en este día, a través de esta palabra, te está hablando, porque a nosotros nos está hablando. Porque dice que el miedo tiene ese peso, pero dice su palabra que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Así es. Dice que vamos a llegar a esa meta, pero ¿con quién? Agarrado de su mano. Así es, amén. Él nos encamina y Él nos lleva a la victoria. La palabra del Señor en Lucas 12:32 dice la palabra del Señor: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Gloria a Dios. Qué tremendo, porque muchas veces nos afanamos día a día, y nos agarra esa ansiedad que queremos hacer esto, pero no meditamos, no nos paramos un segundo y, como yo digo, no bajamos un cambio y decir que el Padre tiene algo mejor para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestros seres queridos y para ti que nos estás mirando, que es lo que tiene: salvación, vida eterna. Qué tremendo, es hermosa la palabra del Señor. Cada vez que la empezamos a escudriñar, cada vez que la empezamos a hablar, cada vez que la empezamos a masticar, es hermosa la palabra del Señor. Amén. Qué tremendo. Damos gracias, Jesús. Hay algo que meditaba mientras Amén. Amén. Y yo decía, el miedo te hace sentir perseguido, porque siempre que hay miedo es por algo. Al tener miedo que algo te acontezca, hay una amenaza, como te decía, tal vez una enfermedad, tal vez una pérdida de un trabajo, una pérdida de la familia, y te agarra ese temor. Y eso tiene un peso tremendo si lo dejamos que eso avance, si lo dejamos que eso tome dominio de nosotros. Nos paraliza, amén. Nos paraliza como paralizó al pueblo de Israel delante de Goliat. Y cuando era más chico, un día mi papá me contaba, él vivía en el campo, ¿no? Y había un camino por el cual siempre iba, tenía un pariente. En el campo son cruces, no son como acá, cuadra ya. A 2 cruces donde él estaba tenía un pariente, y él iba por las tardes a pasearlo y de noche volvía, porque él era gente de campo, digamos. Y muchos años pasó por ese lugar, hasta que un día, viniendo de la casa del pariente, volviendo a su casa, le agarró miedo. Dice que él nunca tuvo andar así en el oscuro. Entonces le agarró miedo y dice que él empezó a correr, pasó su casa y corría, no paraba. Él corría como que algo lo venía siguiendo. Él no vio nada, no escuchó nada, nadie le dijo nada, pero entró un miedo en su corazón que era como que alguien lo venía persiguiendo. Qué tremendo. Y lo desenfocó, lo destabilizó, sus emociones cambiaron. Y era un lugar que él conocía, era un lugar por el cual él siempre anduvo. Pero entró un miedo en su corazón que él empezó a correr y perdió dominio de sus emociones. Por eso decimos que el miedo tiene peso. Amén, así es. Y le decía el Señor, cálmense, ¿no? Le decía, Así como es. usted decía hoy, cálmense, soy yo, dice el Señor, Cuando Pedro, cuando estos varones tenían miedo a través de esa barca, de esa Así tormenta, pero cálmense, le dijo, soy yo, no tengan miedo, porque ellos creían que era un fantasma, quien era el Señor el que estaba ahí
para resguardarlo, porque ya sabía todo él, Amén. pero solamente conocía el corazón de esos varones, como también conoce el corazón de cada uno de nosotros, que a veces nos gana ese temor, ¿no? Como Así usted es. decía, nos desenfoca, te estabiliza, te queja quieto, te bloquea la mente. Y es psicológico, ¿eh? Así es. Porque es muy profunda la palabra, hay mucho por hablar, como usted decía, y lo psicológico, lo que te atormenta, te lleva a la cabeza, y cuando te bloquea la mente, muchas veces no sabemos qué hacer, hermano Eduardo. Amén. Y muchas veces a ti que estás del otro lado también te habrá pasado, que te bloqueas, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes qué contestar muchas veces cuando viene ese miedo, ¿no? Y tan es el peso de ese miedo que estamos hablando, ¿no? Amén. Porque nos deja callados ante una circunstancia, Amén. ante una respuesta, y muchas veces viene ese miedo, pero Dios es bueno, Dios es el que está con cada uno de nosotros y también está contigo, ¿no? En este Así día, es. en este programa que estamos Amén. haciendo. El miedo tiene peso, ¿no? Qué tremendo la palabra, porque Estamos la seguros palabra que- del poder, Amén. Estamos seguros que del otro lado lo experimentaron, amén. yo creo que sí, Porque hermano todos en Eduardo. algún momento lo experimentamos, tener ese miedo que te paraliza. En las cosas del Señor a mí me tocó muchas veces experimentar el miedo. Para predicar, para orar, para compartir una palabra, un servicio al Señor. Estaba como Moisés muchas veces. Recuerdo cuando llegué a los caminos del Señor, veía a los hermanos cómo oraban, cómo compartían una palabra y cómo oraban por la gente. Y yo decía, ojalá un día el Señor me permita hacer eso. Y cuando Dios abrió la puerta, Dios fue trabajando en mi corazón, sanando mi corazón, dándome crecimiento. Cuando llegó el momento, me eché para atrás. Pero el miedo se apoderó. se apoderó de su mente, hermano, pero Amén. estaba el Señor ahí. Decía Todo- cómo lo iba a hacer, no tenía la capacidad, estaba como Moisés, digo. Muchas veces creo que no solamente a usted le ha pasado, ¿no? Por eso yo decía y compartía, decía, el miedo tiene peso, y primeramente la palabra es para nosotros, porque nosotros, a través de nosotros hablamos a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, ¿no? Porque a nosotros también nos pasó. Amén. Así como le pasó a usted, hermano Eduardo, muchos de nosotros que a veces subir a la plataforma agarra ese temor, ¿no? Pero qué lindo es tener ese temor de Así Dios, es. porque Él es el que está al frente de todo, ¿no? Muchas veces nos bloquea la mente, nos desestabiliza, no sabemos para dónde ir. Y cuando el pastor dice, hermano, usted va a llevar la palabra, hermano, usted va a coordinar, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque agárrese, porque hasta que Dios empieza a trabajar, empieza a sanar su corazón, como decía usted, debemos poner toda confianza en Él, porque en Él sabemos que hay este gozo, que en Él hay victoria, en Él hay sabiduría, en Él hay libertad, en Él hay paz. Amén. Qué tremendo, ¿no? Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro también 3:14, dice, no temen lo que ellos temen, dice, ni se dejen asustar. Amén. Qué tremendo, no temen lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Así Es lo que hablábamos de este Goliat, ¿no? Amén. Porque él asustaba al pueblo. Pero este valiente dijo, no, a mí no me va a amedrentar, a mí no me va a asustar con sus gritos de día y de noche. Yo me levanto por mi pueblo. Es lo que tiene que hacer usted, levantarse por su familia, levantar por tus seres queridos, por tus hijos. Debes tiempo de levantarte, de afirmarte. Tú que tal vez estás del costado del camino, pero debes volver y levantarte por tu ministerio, levantarte por lo que Dios te dio, por lo que te va a dar, porque al final de todo hay algo valioso. Amén. Y es esa recompensa que el Padre tiene para cada uno de sus hijos y lo tiene para ti también. Qué hermoso que estamos hablando de la palabra, pero vamos a ir a un corte y rápido pasa la hora, hermano Eduardo. Así es. Vamos a ir al corte y luego del corte seguimos con lo que es el poder de la palabra. Amén.
nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Una vez más, que grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por eso no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz. Yo tengo un amigo que me ama. Oh, yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama. Sí, oh, Él me ama, Él me ama. Su nombre es. Una vez más yo tengo un amigo que me ama. Oh sí, Señor. Y yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Oh, 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 Él me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Una vez más alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Oh, alabar a Jehová, nación
por toda la eternidad. Escondedero es mi refugio, eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová mi roca, toda la eternidad. Escondedero Escondedero es mi refugio, eres tú mi bendito. Y en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea, Señor. Qué privilegio recordar este legado de himnos que nos ha sido entregado. Te pedimos que nunca sea olvidado. Y yo recuerdo también cómo cantábamos después de esta canción. Cantábamos: manda el fuego, Señor, manda el fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que viene del cielo. Señor, yo lo quiero en mi corazón. Y Padre Santo, cuán necesarias son esas letras y esa oración, esa petición en estos días donde el amor de muchos, dice tu palabra, que se enfriará. Pero nosotros clamamos, Padre Santo, que envíes ese fuego del Espíritu Santo y avives una vez más nuestro corazón. Señor, yo lo quiero en mi corazón, para poder decir: no dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo El poder de la palabra. Seguimos aquí con más lo que es el poder de la palabra, acá junto al evangelista Eduardo Manrique, ¿no? Que estamos compartiendo una palabra que dice: el miedo tiene peso, ¿no? Vamos a ir a los servicios que tenemos aquí en Casa de Dios, hermano Eduardo. Amén, así, hermano Diego. Vamos a pasar días y horarios, amén, de los servicios Amén. que tenemos aquí en Casa de Dios, como decía el hermano Diego. Dirección, vamos a pasar dirección. Estamos en Raúl Alfonsín y Güemes, amén, Amén. aquí en esta ciudad de Las Breñas. Tenemos reunión los días domingos, reunión pública a las 20 horas. También tenemos los jueves en la ciudad de Charata, amén. Amén. Allí tenemos reuniones públicas, 20 horas, 20-30 horas, amén. Amén. Día sábado por los podcasts, amén, el poder de la palabra, como estamos haciendo. Dice emitido en diferentes plataformas, Facebook, Amén, YouTube, amén, amén, que allí lo pueden buscar, allí lo pueden ver. Será de mucha bendición. La escuela bíblica, qué tremendo, amén. Tremendo, tremendo. Allí para instruir a los niños desde pequeños, para que, dice la palabra, para que cuando sean viejos no se aparten, amén, del camino del Señor. Amén. Dice escuela bíblica para niños de 3 años sin límite de edad. Canciones, relatos bíblicos, juegos, merienda. Generación que no abandona. Adolescentes y jóvenes que se congregan para compartir testimonio y estudiar la palabra a cargo de profes capacitados para tal fin. Amén. Qué tremendo, Gloria tremendo. a Dios.
Tremendo, tremendo, porque en estos adolescentes ahí mandamos también saludos ahí a nuestro hermano Pablo, a nuestra hermana Débora, Noelia, que sábado tras sábado instruyen a estos adolescentes, ¿no? Y es tremendo porque cada día vemos la mano del Señor, que cada vez hay más jóvenes, ¿no? Y qué bueno encaminarlos a estos jóvenes, encaminar a estos niños, ¿no? Porque sabiendo y que su palabra dice que debemos instruir al niño en ese buen camino, que cuando usted dijo que cuando seré viejo no se apartare. Es tremendo y vamos a reiterar este anuncio, ¿no? Que tenemos. Tenemos por nuestro padre espiritual, el apóstol Fabián, y su esposa profeta Viviana Aguirre. Lo invita sábado 20:30, domingo 20 horas, y lo espera con los brazos abiertos. A venir y escuchar la palabra del Señor, una palabra que lo pueda renovar, una palabra que lo pueda restaurar, sanar, liberar, todo el Señor lo es posible, ¿no? Con su palabra, ¿no? Es tremendo, será bienvenido por nuestros padres espirituales que siempre están con un mensajito, que siempre están con la palabra de aliento para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿no? Así que vamos a seguir con más lo que es el poder de la palabra y el tema, el miedo tiene peso. Ya no poquito que nos queda, ¿no? Porque a veces nos ponemos a hablar, ¿no, hermano? Y no podemos cortar, porque fluye palabra, sigue fluyendo palabra y viene a nuestra mente y seguimos hablando, ¿no? Que por eso es importante la palabra del Señor, porque es la que nos edifica, la palabra la debemos masticar muchas veces todos los días, ¿no? Y bueno, es lo que estamos instruyendo en este hermoso día que nos regala para ti que nos está del otro lado a través de Facebook y YouTube, ¿no? Seguimos con más lo que es el poder de la palabra. El poder de la palabra. El miedo tiene peso, amén. Amén. Esta palabra, sabe que se la comparto. El hermano Diego me pregunta el otro día, ¿hay algún tema? Sí, le digo, yo tengo un tema. Y le paso el tema, amén, que estamos compartiendo. Gracias, Jesús. Este tema meditaba yo hace un tiempo, bastante. Un día estando en la casa del pastor le contaba al hermano Diego, veo a su niña, amén, su niña, no sé cuántos años tiene ahora Eunice, tiene como 6 años. No sé decirle bien. Pero era más chica en ese entonces, era 1 año y medio, 2. Y ella flotaba en el agua. Ella tenía sus manitos en la piscina y andaba en el agua. Y yo decía, ¿cómo será que hace, amén? Y ella flotaba en el agua y no se hundía, amén. Y era tan chiquita y decía yo, ojalá yo pueda flotar así como... Y cuando llego me llamó la atención, yo llegué a casa y comencé a buscar cómo se hace para flotar en el agua. Y según el internet, uno tiene que estar tranquilo, tiene que tener confianza y no tiene que tener miedo. Y esto me llevó a meditar a mí, a profundizar en esta palabra. ¿Cómo puede ser que el miedo, que es algo que no se puede tocar, no se puede ver, puede hacer que una persona se hunda en el agua? Qué tremendo. Y esto tiene fundamento bíblico, amén. Amén. Quisiera compartirla en el libro de Mateo, capítulo 14, y usted va a ver cuánto de conexión tiene allí la palabra con esto, que cómo Dios habla, amén. Dios te habla a través de diferentes cosas, diferentes maneras, y debemos estar atentos, porque muchas veces queremos y le decimos a Dios, háblame, y a veces nosotros somos los que no le entendemos a Dios. Amén. Así Dios es, habla. hermano. Me llevó a meditar en la palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra del Señor, la compartimos, dice, más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Amén. Dice, tremenda esta palabra, hermano Diego. Yo no
meditaba y me bendecía esta palabra, porque como decía al principio, puede hundir una familia, el miedo puede hundir una economía, el miedo puede hundir una empresa, el miedo puede hundir un ministerio, puede hundir sueños y muchas cosas. Usted puede decir, pero ¿cómo puede ser que el miedo pueda hundir? Sí, y si no cree, pregúntele a Job. Dice que Job todos los días hacía sacrificio por sus hijos. Dice que él decía, por si alguno de ellos pecó contra Jehová, y no va a ser que algo malo le acontezca. Y luego pasa unos capítulos y Job dice, aquello que temí me sobrevino. Amén. Amén. Y hay gente que tiene un emprendimiento, tiene una empresa tal vez ya bien formada, y tiene miedo. Y dice, ¿y si me va mal? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y le termina aconteciendo lo que temía. Amén. Y aquí la palabra nos enseña de Pedro. Dice que Jesús venía sobre las aguas caminando. Y Pedro al verlo, y cuando él dice, yo soy, no tengan miedo, Pedro le dice, que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Pedro desciende. Y Pedro, al escuchar la voz del Señor, confiado, con la mirada puesta en Jesús, en su mente, él habrá dicho, si él puede caminar y él me está llamando, yo me bajo porque yo también voy a poder caminar. Comienza a caminar Pedro, dice, sobre las aguas. Y no sé cuánto paso habrá hecho Pedro sobre las aguas. Pero luego comienza a mirar la ola, comienza a mirar el viento que golpeaba aquel lugar, aquella barca, y golpeaba el lugar donde él iba caminando, porque él iba caminando sobre las aguas, y dice que comenzó a hundirse. Y aquí no cambió nada en este relato bíblico. No cambió nada, hermano Diego. Era el mismo Pedro, eran las mismas olas que él había estado viendo antes que Jesús llegó. Era Jesús, era Pedro. Y cuando Pedro se baja con la confianza, con la fe, con la mirada puesta en Jesús, él caminaba. Y yo meditaba y decía, Pedro parecía el agua, no tenía peso. Pero cuando la palabra nos enseña y dice que Pedro puso la mirada en las olas, Pedro pasó de ser una pluma en el espíritu y caminar sobre las aguas, se volvió como un pedazo de plomo y se hundió. Bendito Dios. Y ahí es donde él grita, Señor, sálvame. Y el Señor le tiende una mano. Y eso acontece muchas veces. Acontece que el miedo te puede hundir. Como decíamos, el miedo puede hundir muchas cosas, puede hundir un ministerio. Aquí Pedro le tocó pasar de estar mirando a Jesús, de estar viendo al Maestro y tener la confianza de bajarse sobre las aguas, porque tenés que tener confianza para caminar sobre las aguas. Amén. 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 Y pasa muchas veces con los ministerios, con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, con los que se determinan a servir al Señor. Muchas veces personas que no conocen las cosas del Señor dicen, bueno, me gustó lo que escuché, la palabra me llegó, voy a comenzar a servir al Señor. Amén. Caminar con el Señor, tomado de la mano del Señor, pero después ve que la familia se empieza a hacer a un costado, los amigos lo empiezan a dejar, comienzan a pasar un montón de cosas que como hijos de Dios tenemos que pasarla, amén. Amén. Y como que ahí comenzamos a hundirnos. Amén. Qué Amén. tremendo. Pero ahí está el Señor, ahí está el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que estamos escuchando, la palabra del Señor. A ti que estás del otro lado, ¿no? Yo creo que con todo lo que estamos escuchando, yo creo que ya no hay más palabras para decirte que Jesús te llama, ¿no? Como lo llamó a Pedro, haciéndole esa invitación, ¿no? Y hoy en este día el Señor te hace esa invitación a aquellos que están mirando a través de Facebook y YouTube, a aquellas familias, a aquellos hogares, a aquellos matrimonios, a aquellos varones de Dios, a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes. El Señor te dice, vení a mí, Amén. vení descansar en mí, vení que yo te saco el temor, vení a mí que te traigo la paz, vení a mí que soy el dueño de la vida, Así es. vení a mí que hay liberación, vení a mí que hay restauración, vení a mí que hay sanidad. No esperes más, no te hundas. No te hunda ahí en tu temor, en tu miedo, no te hunda ahí a donde estás encerrado. Hace muy poquito hablaba con un varón de Dios y yo le decía, debes de levantarte, debes de enfocarte,
debe de volver a buscar las cosas de Dios, debe de buscar de Dios, porque solo Dios, en Él está la confianza. Así es. En Él, solamente en Él. Yo no te puedo ofrecer nada, solamente un abrazo. Amén. De decirte que Jesús te ama, que Jesús está para ti, que está para tu familia, que está para tus hijos. Si perdiste, que el Señor te la va a devolver. Debe devolver esa confianza, debe de volver a decir, Señor, llámame a mí. Amén. Y empieza a caminar y a hacer esa pluma sobre las aguas, que pueda flotar, como decía nuestro hermano Eduardo, que pueda ver esa luz, que pueda ser luz allí en la oscuridad. Amén. Para que ya no invada más ese temor, ese miedo en tu corazón, en tu mente, que no te bloquee más. Hay un ministerio para tu vida. Eres un propósito. Y eres ese llamado en este día, varón, mujer, adolescente. Ese llamado es para ti, como lo fue para nosotros en nuestro tiempo. Y hoy estamos solamente hablándote y animándote a que vuelvas, a que vengas al camino del Señor. Amén. Ya no hay más escapatoria, amado. Así es. Volvernos al Señor con todo nuestro corazón, dice su palabra, quebrantado. ¿Hasta cuándo más piensa estar dolido, llorando? ¿Hasta cuándo más necesitas estar escuchando palabras que te prediquen? ¿Hasta cuándo más vas a estar ahí con tu dolor? ¿Crees que te están rechazando? No, es mentira del enemigo que te hace sentir que estás rechazado. Pero dice Jesús, tú eres mi hijo amado. Tú eres el que yo escogí. Yo en este tiempo yo tengo cosas buenas para tu vida. Tengo ese renuevo para tu hogar, tengo ese pacto que le hice con tus padres, lo tengo para ti. Tengo esas promesas para tus hijos, tengo esas promesas para tus nietos, tengo esas promesas para tus sueños, tengo esas promesas para tu economía, tengo esas promesas para lo que quieras emprender, para tu empresa, para tu vida, Porque no hace muy poco estaba escuchando, hay varones y mujeres que se quitaron la vida, varón. Se han quitado la vida y vaya, ¿por qué? Porque el enemigo los perturbó, porque el enemigo los quiso destruir y de a poco los fue ahogando, los fue llevando. Y tal vez hoy el enemigo te está ahogando, varón, pero debes levantarte y tomar esa confianza y retomar ese camino y decir, Señor, aquí estoy de nuevo, aquí estoy destruido, aquí vengo con un corazón contrito y humillado a tu presencia. Te pido perdón, Señor, te pido perdón por todo este tiempo que me alejé de ti, porque nosotros también hemos pasado ese proceso que nos hemos alejado, pero hemos vuelto con ese corazón contrito y humillado y diciéndole, Señor, aquí estamos, perdónanos. Así es. Porque dice que su misericordia son cada día. Amén. Dice su palabra, mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. ¿Prefiere estando todo este tiempo, quiere seguir estando afuera de las cosas de Dios? ¿O quiere ese mejor, ese regalo, ese hermoso día que lo tiene hoy el Señor para tu vida? Amén. Hoy es ese regalo, hoy es ese día para tu vida, varón. Hoy es ese día para tu familia. Hoy es ese día para tus hijos. Hoy es ese día para tu hogar, que tal vez piensas que no hay arreglo, que tal vez que están pasando situaciones que no hay mejoría, que crees que se está hundiendo cada día. Hoy el Señor te dice, vení a mí, varón, vení a mí, mujer, vení a mí, adolescente, que tengo maravillas para tu vida, para tu hogar, para tu vida. Hermano Eduardo. Amén. Así es, hermano Diego. Gracias, Jesús. Creo que ya estamos a punto de terminar, amén. Quiero compartir un último versículo, amén, amén, para entregarle a aquellos que nos van a escuchar, nos están escuchando, amén. Amén. Y decirle que hay una salida, que aunque tengan miedo, que sean como ese David, que encaren a la situación, que Dios le va a dar la salida, Dios le va a dar la victoria.
y Él está con usted. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. Así que soltamos esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, sobre tu ministerio y sobre todo lo que representa tu nombre. Amén. Y declaramos en el nombre de Jesús, como nos enseñaba en estos días, amén, proclamamos el bien sobre cada uno de los que nos van a escuchar. Proclamamos vida, amén, salud. Proclamamos que te vas a levantar y vas a salir en victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Porque el tiempo ya no nos gana, ¿no? Pero sabiendo que hemos largado esta palabra y todo es para animarte y decirte que te levantes, ¿no? Que te levantes, que hay cosas hermosas para tu vida, para tu familia. Desde aquí te animamos, ¿no? Lo que es el poder de la palabra. Damos gracias a los hermanos, ¿no? de multimedia, que siempre están al pie del cañón. Que Dios me lo bendiga, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su servicio y que hay recompensa detrás de todo esto, ¿no? Porque no es en vano lo que hacen, porque lo que hacen, lo hacen con un corazón contrito y humillado hacia el Señor, y el Señor ve eso, ese corazón predispuesto que siempre está, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo sábado y que el poder de la palabra en este día haya sido efecto con la palabra que hemos largado, ¿no? Que Dios te bendiga, familia, que Dios te bendiga a cada familia que hoy no pudo acompañarnos. Desde aquí, desde lo que es el Ministerio Casa de... te esperamos a las reuniones, ¿no? Que Dios bendiga, hasta la próxima. Su palabra vive, su palabra transforma. En la vida hay momentos que faltan las fuerzas, cuando el camino parece cerrar sus puertas, pero su palabra llega como un amanecer. Trae esperanza nueva y nos vuelve a sostener. Luz que levanta, fuego que inspira, mensaje del cielo que al alma respira. Cuando todo parece difícil de entender, Dios sigue hablando y nos hace renacer. Hay una voz que nunca calla, hay una verdad que permanece. Cuando Dios habla al corazón, todo cambia, florece. El poder de la palabra, un podcast que te conecta con Dios. Te renueva y te llena de fe. El poder de la palabra, esperanza para tu corazón. Luz que guía tu caminar. Hay respuestas para el alma cansada, hay dirección para cada jornada. Su presencia nos envuelve con amor y su verdad nos llena de valor. Cada episodio es una oportunidad de escuchar su voz y su voluntad, porque su mensaje sigue vigente hoy, hablando a cada vida con poder y amor. Hay una voz que nunca calla, una verdad que permanece. Cuando Dios habla al corazón, todo cambia, todo florece. Cuando Él habla hay restauración, cuando Él habla nace la fe y se fortalece el corazón.